Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, la propuesta de esta semana será hacer rositas o flores envolventes, como quieran llamarle, muy lindas, muy vistosas para hacer apliques y decorar nuestras manualidades o tejidos. Las mismas están tejidas en lana de algodón de 3 milímetros, pero la pueden realizar también en lana delgada o hilo, que queda muy bonita y quedan más chiquitas. Yo siempre trato de hacer un poco más grande usando material más grueso para que se vea bien la consigna. Están cosidas por detrás, envolviendo los pétalos. Quedan muy bonitas y muy coquetas. Vamos a pincharla un poquito acá y vamos a comenzar nuestro tutorial. Estas mismas flores las pueden pegar o coser a sus prendas o a sus manualidades, a lo que ustedes gusten. Vamos a precisar tijera. Yo en este caso estoy tejiendo con un ganchillo de 2.50 milímetros. Con el material que ustedes vayan a tejer, miran la etiqueta y utilizan la aguja que les indica. Y aguja de coser lana, ¿sí?, para revestir todo lo que sería por detrás. Voy a tejer en un color mucho más claro. Estas rositas están hechas con 40 cadenas para que quede de este tamaño. También lo pueden hacer en hilo fino, 40 cadenas. Pero si las quieren hacer más chicas, le ponen 30. Traten siempre de que el número sea par. Y comenzamos. Colocamos nuestro ganchillo entre la hebra, retorcemos hacia nosotros, giramos y extraemos la primera hebra por la argollita. Apretamos un poquito y tenemos nuestra cadena de seguro. Y ahora comenzamos a hacer las cadenas. Traten de la primera vuelta de hacerlo flojito porque así ven dónde se van a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tengo las 40 cadenas y hacemos lo siguiente. Contamos para atrás 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cargamos el ganchillo con lazada y en el sexto lugar, en la sexta cadena, ahí levantamos un punto alto. Y tenemos nuestro primer motivo. Ahora realizamos 1, 2, 3 cadenas al aire, cargamos el ganchillo, saltamos un espacio y en el que sigue hacemos un punto alto. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas al aire, saltamos un espacio y en el que sigue un punto alto. 1, 2, 3 y repetimos. Saltamos y en el siguiente realizamos el punto alto. Vamos a hacer este sistema hasta el final. La primera vuelta nos queda así, ya tiene una leve curva. Giramos la labor al terminar. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Aquí dentro realizamos un punto alto, 3 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos consecutivos. Una cadena de separación y repetimos. Aquí dentro 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Una cadena y repetimos. Separamos siempre con una cadena y repetimos. 2 puntos altos,
3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, así hasta el final. El último motivo lo vamos a hacer igual que hicimos al comienzo. Al comienzo levantamos 3 cadenas en el primer punto alto aquí, ¿sí? Y para finalizar tenemos que hacer 2 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto enseguida en las mismas cadenas y el siguiente punto alto en la tercera cadena de inicio. Ahí, por fuera. Giramos. Aquí mismo vamos a hacer un punto bajo y una cadena. Y adentro de las 3 cadenas acá vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sería nuestro primer pétalo. Sin cadena ni nada, nos vamos adentro del motivo donde están las 3 cadenas. Acá tenemos un espacio que se genera entre motivo y motivo. Aquí no, acá en las 3 cadenas, entre los 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Ahí adentro 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente nos vamos a las 3 cadenas y repetimos. Repetimos la serie nuevamente a las 3 cadenas. Así vamos a ir hasta el final. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio, en el costado, en el punto alto de afuera, ahí. Ajustamos, hacemos una cadena más para asegurar, estiramos un poquito y cortamos la hebra. Con un ganchillo más fino, escondemos. Ajustamos un poquito y seguimos pasando. Cortamos lo que sobra. Y paso a mostrarles cómo nos queda. Nos queda así. ¿Ven? Así nos queda. Entonces, del lado del revés, aquí, doblamos un poquito, otro poquito más y otro poquito para formar el pimpollito. Tenemos ya la aguja enhebrada y solamente pasamos sin nudo ni nada porque esto de solo trabar ya alcanza y ya ajusta.
y seguimos girando. Las primeras vueltas las hacemos apretaditas, pero no muy apretado, porque estamos imitando a la naturaleza. Y en la naturaleza hay todo tipo de formas. Raras y bellas. Y seguimos girando. Queda tan bonito. Un lindo destaque para los gorros, las capelinas, los vestidos, las mochilas, souvenir, un arreglo floral para regalar a la mami, a una linda amiga, preparar apliques o adornos para vender, todo lo que ustedes quieran hacer. Y así vamos girando y por donde veamos vamos pinchando nuestra aguja y le vamos pasando para ir cosiendo. ¿Ven? Yo ya acá al final le busco yo la forma como me gustaría y ahí lo dejo. Siempre con la lana del mismo tono para que nada se note. Vuelvo varias veces. Y nada se nota. Y ustedes les abren los pétalos para darle cierto movimiento a la flor. Miren qué bonita. Esta quedó bien pomposa. Es una lana un poquito más gruesa que ella. Todo varía, pero queda bien bonita. Espero que lo hagan. Cualquier duda me lo dejan en comentarios. Y en la brevedad de mis tiempos, tengan paciencia, que soy ama de casa, que soy una mujer orquesta, tengo que hacer muchas tareas. Pero a medida que tengo tiempo libre, yo siempre les respondo todas las inquietudes de ustedes. No se olviden de compartir, de invitar amigas y amigos a participar de este canal. Recuerden que estos tutoriales son fáciles, rápidos, y con mucha economía, y para poder trabajar desde casa y generar una buena economía. Donde sea que se encuentren, les bendigo con profundo amor, paz y bien para todos ustedes.